Hola, soy Raquel. Hoy en Veganamente vamos a preparar un canelón de aguacate muy fresquito. ¿Y de qué lo vamos a rellenar? Pues ahora lo vais a ver. Para hacerlo vamos a necesitar un trozo de tofu firme, vamos a usar también yogur natural de soja, por supuesto aguacate, el tallo verde de una cebolleta, 1 o 2 rabanitos, sal, copos de alga nori, zumo de limón y le voy a dar un toque con sal Kala-Namak. Vamos a empezar con el relleno y lo primero que haremos será secar bien el tofu. Así que lo ponemos en un trapo de cocina, apretamos bien para que salga la mayor cantidad posible de líquido. Esto ya lo hemos hecho en muchas otras recetas, así que ya sabéis cómo va. Ya lo tenemos bien seco, así que ahora lo vamos a desmenuzar, pero muy finito, lo más que podamos. Ahora picaremos el tallo de la cebolleta. Lo picamos hasta que quede lo más finito posible, ya veis qué menudito está. Y se lo incorporamos al tofu. De momento no voy a echar toda la cebolleta, he puesto como la mitad del tallo más o menos, luego ya iré viendo según vaya incorporando el resto de los ingredientes. Ahora vamos a rallar el rabanito. Y vamos a usar el lado más finito, el que lo hace más menudo. Y lo incorporamos también al tofu. Ahora le vamos a incorporar el yogur. Yo lo he tenido filtrando un poco el suero con el que viene en una gasa para que se quede más cremosito y menos líquido. Y le vamos a poner unas cuantas cucharadas hasta que unte un poco bien toda la mezcla. A ver, así. Bueno, de momento creo que así está bien. Es que os tengo que reconocer una cosa, es la segunda vez que hago esta receta. La hice el otro día, se me ocurrió así de pronto, quería hacer algo fresquito y tal, y me gustó cómo quedó. Entonces, ahora que estamos en verano, aprovecho para compartirla y no tengo muy claras las cantidades de los ingredientes, pero bueno, ya veis que tampoco hace falta. Es tofu, cebolleta, rabanitos, yogur, la cantidad que queramos de cada, y ir ajustando las cosas. Y queda súper bueno, ya lo veréis el resultado. Le ponemos zumo de limón para que tenga un toque también más fresco, un poquitín ácido. Así, a ver. Sal al gusto. Un poco de sal Kala-Namak para que le dé un toque como si llevara huevo cocido, que le va a dar un toque muy rico.
Y ahora unos copos de alga nori. Esto eran las láminas, las típicas láminas para hacer sushi. Yo las he metido en un molinillo de café y ha quedado así en polvo. Y le ponemos la cantidad que queramos, para que tenga un ligero toque marino, que queda también muy bien. Y ahora simplemente lo probaremos e iremos ajustando los ingredientes hasta que esté tal y como nos gusta. A ver qué tal. Pues está muy bueno. Un poco más de sal le voy a poner. De yogur y de zumo de limón no le voy a poner más porque si no luego quedará muy líquido. Incluso acepta un poco más de alga nori. Esto ya es al gusto de cada cual. Y básicamente el relleno ya está hecho. Cogemos un trozo de film transparente. Yo suelo humedecer un poco la superficie de la mesa para que se quede bien pegado y no nos ande luego bailando. Así se queda perfectamente pegado y ya podemos trabajar sin problema. Y vamos a pasar a hacer lo que son las láminas con el aguacate. Y ahora con un pelador vamos sacando láminas del aguacate. Y las vamos colocando sobre el papel, sobre el film transparente. Y ahora rellenamos. Y ahora viene la parte más importante y peliaguda de la receta, que es hacer el rollito. Así que cogemos un extremo del film, giramos el aguacate por encima, cubriendo el relleno, presionamos un poquitín para que se vaya cerrando y seguimos girando hasta que se quede completamente cerrado. Cortamos un poquitito los extremos para que quede un poco más pulido. Y ya tenemos nuestro canelón de aguacate. Lo levantamos con cuidadito, que no se nos desarme y listo. Ahora solamente nos queda emplatar a nuestro gusto. Y este es el resultado. He decorado un poco el plato poniéndole trocitos de tomate, unos trocitos de rabanito también picado y unas gotitas de mayonesa de aguacate. Yo creo que así queda perfecto. Veganízate. Una receta muy fresquita, muy ligera, muy original y también muy divertida de hacer. Tiene ahí su pequeñísima complicación, pero ya veis, no hay ningún problema. Yo solamente la he hecho 2 veces, esta es la segunda, y queda espectacular. En cuanto al relleno, yo he hecho este, pero también podéis improvisar y rellenarlo de cualquier otra cosa que os guste más. Aunque os aseguro que con este relleno queda muy, muy rico. Los ingredientes ya los habéis visto en la presentación y también los vais a encontrar abajo en la descripción del vídeo junto con los enlaces a todas mis redes sociales. Ya os digo yo que os va a encantar esta receta, así que dejadme el dedito hacia arriba, dadle a la campanita para que no os perdáis ninguno de mis vídeos, suscribiros si no lo habéis hecho, que ya estáis tardando, compartid con todo el mundo. Muchísimas gracias por visitarme otro día más y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!